Se cumplen ya 40 años. 40 años desde aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando la Tierra sacudió a la Ciudad de México y la transformó para siempre. No solo colapsaron edificios y estructuras, también quedaron atrapadas miles de historias que hasta hoy siguen resonando en la memoria colectiva. Entre el polvo y los escombros, se escucharon voces que parecían surgir de otra dimensión. Relatos de brigadistas que afirmaban escuchar niños llamando a sus madres, costureras pidiendo auxilio desde lugares donde ya no quedaba nadie con vida. Y aunque los años han pasado, esas historias no han desaparecido. Hoy forman parte de una herencia oscura, de un eco imposible de silenciar. Dicen que hay lugares donde las paredes absorben el dolor, y que, aunque se levanten nuevos edificios, el suelo sigue guardando lo que allí ocurrió. En pleno corazón de la Ciudad de México, donde hoy se levanta el centro comercial Parque Delta, existió un lugar marcado por la tragedia. La madrugada del 19 de septiembre de 1985, el terremoto derrumbó el majestuoso Hotel Regis, reduciéndolo a polvo y sepultando a quienes dormían en sus habitaciones. En segundos, aquel símbolo de modernidad se convirtió en un campo de ruinas ardientes, donde cientos de personas murieron aplastadas, atrapadas bajo toneladas de concreto y fuego. El terreno estuvo abandonado por años, como si la ciudad entera evitara mirarlo, hasta que, en los años 2000, lo transformaron en lo que hoy conocemos. Un centro comercial moderno, brillante, repleto de tiendas y pasillos iluminados. Pero quienes trabajan ahí aseguran que la tragedia nunca se fue, solo cambió de forma. Empleados de limpieza cuentan que, pasada la medianoche, cuando las puertas se cierran y el eco se apodera de los pasillos, las cajas registradoras de algunas tiendas comienzan a encenderse solas. Marcan cantidades imposibles, como si manos invisibles presionaran los botones una y otra vez. En los baños, sobre todo en el de la planta baja, se escuchan murmullos y risas infantiles, aunque no haya nadie. Un guardia de seguridad confesó que cierta noche vio a una mujer con vestido de los años 80 caminar frente a él. Pensó que era una clienta rezagada, pero cuando la alcanzó para decirle que debía salir, ella giró y descubrió que no tenía rostro, solo una piel pálida y lisa, como si alguien hubiera borrado sus facciones. El guardia renunció al día siguiente. Otros empleados narran algo todavía más perturbador: el sonido de costureras, el choque de máquinas de coser, el golpeteo constante de pedales, como si decenas de mujeres trabajaran en una fábrica invisible. Algunos aseguran que esas son las almas de las trabajadoras textiles que murieron atrapadas aquella madrugada de 1985, cuando los talleres se vinieron abajo. A veces, incluso, se escucha el desgarrador grito de alguien pidiendo ayuda, una voz que parece surgir desde lo profundo del suelo. Un testimonio que circula entre los empleados es el de una cajera que tuvo que cerrar de madrugada. Caminaba sola hacia la salida, cuando escuchó pasos detrás de ella. Al voltear, vio a un hombre de traje polvoriento, con la piel cubierta de ceniza, observándola en silencio. El hombre abrió la boca como para hablar, pero en lugar de palabras, de su garganta salió un quejido grave, como si todavía tuviera los pulmones llenos de polvo. Ella gritó y corrió hasta la salida. Cuando los guardias revisaron, no había nadie. En los sótanos del centro comercial, los trabajadores dicen que la temperatura baja de golpe. A veces sienten que alguien camina junto a ellos, respirándoles en la nuca. Un empleado de mantenimiento asegura que, mientras reparaba una bomba de agua, escuchó claramente el sonido de vidrios rompiéndose y, al mirar hacia el pasillo, vio una figura envuelta en humo negro que se desvaneció frente a sus ojos. Quienes conocen la historia afirman que no es casualidad. Ese terreno es un cementerio improvisado, un espacio donde decenas, quizás cientos, quedaron enterrados para siempre. Y aunque la ciudad siguió adelante, las almas que ahí perecieron siguen reclamando atención. En cada aniversario del sismo, el 19 de septiembre, los fenómenos aumentan. Se escuchan más voces, más gritos, más apariciones. Hay empleados que juran que, a esa hora exacta, las luces parpadean y se escucha un rugido subterráneo, como si la tierra recordara aquel instante. Algunos visitantes también han sido testigos. Personas que bajan al estacionamiento
y ven siluetas reflejadas en los parabrisas. Pero al voltear, no encuentran a nadie. Familias que escuchan risas de niños corriendo en los pasillos vacíos. Y turistas que toman fotos y al revisarlas, descubren rostros deformes detrás de ellos, como si los muertos hubieran quedado impresos en la imagen. Parque Delta se levanta como un lugar vivo, lleno de consumo y movimiento. Pero bajo su suelo, y en cada rincón, laten las memorias de 1985. Quienes se atreven a quedarse más allá de la hora de cierre, lo saben. No importa cuántas tiendas abran, ni cuántas luces instalen. El terreno sigue siendo del dolor, y cada noche, los fantasmas regresan para recordarlo. Tal vez, la próxima vez que camines por esos pasillos y sientas un escalofrío inexplicable, no sea tu imaginación. Tal vez alguien, o algo, todavía está ahí, caminando a tu lado. Me llamo Rodrigo, y lo que voy a contarte no lo encontré en periódicos ni en noticieros. Lo viví en carne propia. En 1985, yo tenía apenas 15 años, y vivía cerca de Venustiano Carranza. El 19 de septiembre, el suelo se abrió con un rugido imposible de describir. Recuerdo que la calle se ondulaba como si fuera agua. Los edificios crujían, y los gritos se mezclaban con el polvo que lo cubría todo. Ese día nació una de las leyendas más oscuras de la Ciudad de México, la historia de Monchito. Durante días, brigadistas y voluntarios juraban escuchar la voz de un niño atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado. Los noticieros transmitían en vivo la supuesta búsqueda, y millones de mexicanos se aferraban a la esperanza de que aquel pequeño saliera con vida. Pero con el paso de los días, no encontraron nada. Ni restos, ni señales. Nada. Se dijo que todo había sido un invento, una manipulación de las autoridades para distraer al país del horror. Pero yo estuve ahí, y lo que escuché me persigue hasta hoy. Era la tercera noche después del sismo. El aire estaba cargado de humo y polvo. Yo acompañaba a mi tío, que ayudaba como voluntario. Nos detuvimos frente a los restos de aquel edificio. Los reflectores apenas iluminaban entre los escombros, y en medio del silencio, alguien gritó: «¡Monchito! ¿Estás ahí?». Hubo un segundo de nada, y después, la voz. Una voz infantil, temblorosa, que decía: «Aquí estoy». El murmullo recorrió a todos los presentes. Algunos lloraron. Otros empezaron a remover piedras con las manos sangrantes. Yo solo me quedé helado, porque lo que escuché después no parecía humano. «Tengo frío. No me dejen solo». La voz no venía de un punto fijo. Rebotaba entre los muros caídos, como si se moviera, como si el niño se desplazara bajo la tierra. Mi tío me tomó del brazo y me dijo al oído: «No lo sigas escuchando. No le contestes». Pero yo lo hice. «¿Dónde estás?». Y entonces lo oí clarito, pegado a mi oído, como si alguien susurrara desde dentro de mi cabeza: «Atrás de ti». Grité y caí al suelo. No había nadie, solo montones de concreto y polvo. Los demás siguieron escuchando la voz durante horas, y cada vez parecía más lejana, más rota, como si viniera de un lugar que no era de este mundo. Finalmente, los rescatistas dijeron que todo había sido una confusión, que no había niño, que el tal Monchito nunca existió. Pero lo cierto es que, desde aquella noche, yo lo sigo escuchando. Han pasado 40 años. Hoy soy un hombre adulto, y aún así, cada aniversario del sismo, al llegar la medianoche, la voz regresa. Primero como un murmullo en la calle, luego en mi sala, y al final, junto a mi cama. Siempre dice lo mismo: «Aquí estoy, tengo frío». Hace poco decidí volver al lugar del derrumbe. El edificio ya no existe. En su lugar hay construcciones nuevas. Gente que camina sin saber qué ocurrió. Me paré en la acera, cerré los ojos y lo llamé en voz baja: «Monchito». No tuve que esperar. La respuesta llegó de inmediato, seca, cercana, imposible de ignorar. «Te estaba esperando». Ese día no volví a casa solo. Al entrar, vi huellas de tierra en el piso de mi sala, pequeñas, como de un niño descalzo. Desde entonces, cada noche escucho pasos recorrer mi pasillo. Las luces parpadean, los vasos se caen solos, y cuando estoy a punto de dormir,
siento una respiración leve sobre mi cuello. Muchos dicen que el caso de Monchito fue un montaje, un invento mediático. Yo quisiera creerlo. Sería más fácil aceptar que todo fue una mentira. Pero dime tú, ¿cómo explico la voz que me acompaña desde entonces? ¿Cómo explico las manos diminutas que intentan abrir la puerta de mi recámara a las 3 de la mañana? ¿Cómo explico el olor a tierra húmeda que llena mi casa cada 19 de septiembre? Yo sé la verdad. Monchito sí existió, y murió en ese edificio, atrapado entre el polvo y el concreto. Pero algo de él nunca salió de ahí. Algo que se quedó buscando compañía. Algo que, por desgracia, me eligió a mí. Hoy lo sé con certeza. Hay cosas que no deben ser invocadas, porque si escuchas su voz, jamás volverás a estar solo. Dicen que el Hospital Juárez, en la Ciudad de México, nunca volvió a ser el mismo después del 19 de septiembre de 1985. Los muros se desplomaron como si fueran de papel. Los pasillos se llenaron de polvo y gritos, y la morgue se convirtió en una extensión interminable de cuerpos que nadie podía reconocer. Ahí, entre el caos, nació una de las historias más perturbadoras que han sobrevivido al paso de los años. Se habla de una enfermera, una mujer que, incluso después de la tragedia, siguió caminando por los pasillos destruidos, atendiendo a heridos que ya no estaban vivos, recogiendo expedientes que ya no existían y apagando luces de habitaciones que nunca volvieron a funcionar. Los sobrevivientes juraban haberla visto aquella madrugada. Mientras los rescatistas sacaban cuerpos y la desesperación consumía a todos, algunos médicos aseguraban que una figura vestida de blanco se movía entre los escombros, organizando camillas, ajustando sueros, dando instrucciones. Pero cuando alguien intentaba acercarse, desaparecía. Con los años, el hospital fue reconstruido. Sin embargo, cada aniversario del sismo trajo consigo fenómenos que nadie pudo explicar. Pasillos vacíos donde de pronto se escuchaban pasos firmes, el arrastre de zapatos sobre el piso encerado y un golpeteo metálico como si alguien llevara consigo una charola de acero. En 2005, un guardia de seguridad escribió en el reporte de la madrugada que había visto a una mujer dentro de la sala de urgencias, vestida con cofia blanca y uniforme antiguo. Ella no hablaba, solo pasó frente a él con un expediente en la mano y entró a un cuarto clausurado. El guardia pensó que se trataba de personal médico, hasta que al día siguiente le confirmaron que esa sala había estado cerrada desde los años 90 y que nadie tenía acceso. Otros trabajadores contaron que, al llegar muy temprano, encontraban medicamentos perfectamente alineados sobre mesas que habían dejado desordenadas la noche anterior. Y lo más perturbador, pacientes graves juraban haber recibido atención durante la madrugada por una enfermera que les inyectó calmantes, les tomó la presión e incluso les dio palabras de aliento. Cuando preguntaban por ella al personal de turno, nadie sabía de quién hablaban. El fenómeno alcanzó tal fuerza que en más de una ocasión, familiares de pacientes terminales dijeron haber visto a la mujer de blanco a los pies de las camas. Nunca hablaba, solo los miraba, con un gesto sereno, y después se desvanecía. Horas más tarde, el paciente fallecía. Se le empezó a llamar la enfermera del Juárez, un alma en pena que no aceptó su propia muerte durante el terremoto y que, 4 décadas después, sigue cumpliendo con una guardia que jamás terminó. En 2020, una doctora en servicio nocturno grabó un audio en su celular. Decía que escuchaba voces en pediatría, aunque el área estaba vacía. En la grabación se perciben pasos firmes, el roce de telas, y después, una respiración profunda muy cerca del micrófono, como si alguien se inclinara sobre ella. La doctora juró que en ese instante la puerta se cerró de golpe, dejándola atrapada por varios minutos. Cuando logró salir, todos los relojes de pared marcaban las 7:19, la misma hora en que se había registrado el sismo de 1985. El personal más joven suele bromear sobre la leyenda, pero cada septiembre, cuando llega el aniversario, los pasillos del hospital vuelven a llenarse de reportes. Las luces parpadean sin razón, las camas vacías amanecen con las sábanas perfectamente dobladas, y las cámaras de vigilancia captan siluetas blancas que cruzan de un extremo a otro. Los viejos trabajadores del hospital, los que estuvieron ahí aquel 19 de septiembre, insisten en que todo es real.
Dicen que el espíritu de esa enfermera quedó atrapado porque se negó a abandonar a sus pacientes, y que cada vez que el temblor vuelve a sacudir la ciudad, su figura se hace más fuerte, como si la tierra misma despertara el eco de aquella madrugada interminable. Lo más aterrador no son las apariciones, sino los testimonios de pacientes que aseguran haber sentido una mano fría, sujetándolos mientras dormían. Una mano que ajusta cobijas, acomoda almohadas y toca la frente con suavidad, como una caricia que, en lugar de aliviar, congela el alma. El Hospital Juárez sigue en pie, pero quienes lo conocen saben que al caer la noche hay un turno que nunca aparece en las listas oficiales. Un turno fantasma, imposible de ignorar, encabezado por una mujer que no descansa y que, 40 años después, continúa atendiendo hacia los vivos y a los muertos por igual. Y si alguna vez entras de madrugada a ese hospital y escuchas pasos detrás de ti cuando el pasillo está vacío, quizá no quieras voltear. Crecí escuchando las historias de Tlatelolco, ese lugar en el que el tiempo parece haberse detenido desde 1985. Mis padres me contaban que los edificios se desplomaron como castillos de arena y que, entre los escombros, miles quedaron atrapados. Pero lo que nunca dejaban de repetir era que, desde entonces, ese sitio jamás volvió a estar en silencio. Hace unos meses, renté un pequeño departamento en la zona. Pensé que eran simples leyendas, exageraciones para mantener vivo el recuerdo del desastre. Pero desde la primera noche, entendí que algo ahí seguía respirando entre los muros. A las 11, el edificio parecía normal. Vecinos encerrados, televisores encendidos, perros ladrando. Pero justo al dar la medianoche, todo se transformaba. Un silencio espeso cubría los pasillos y, de repente, se escuchaban pasos apresurados en los pisos superiores, como si alguien corriera en pánico buscando una salida. Subí varias veces para comprobar, y cada vez me encontraba con pasillos vacíos, puertas cerradas y un aire helado que me cortaba la piel. La primera madrugada escuché un lamento. Era femenino, apagado, como un rezo ahogado que venía de algún rincón del edificio. Seguí la voz hasta las escaleras, pero cuando llegué, las luces parpadearon y el sonido cambió. Ahora eran gritos, desesperados, como los de alguien aplastado bajo toneladas de concreto. Bajé corriendo a mi departamento, y no dormía hasta el amanecer. Los vecinos más viejos me dijeron que no era el único, que cada aniversario, cada 19 de septiembre, esos ecos regresan. Cadenas arrastrándose, voces de niños llamando a sus madres, el llanto de familias enteras que ya no existen. Incluso algunos aseguran haber visto luces en ventanas de edificios que fueron demolidos hace décadas, como si aún estuvieran habitados por quienes murieron aquella mañana fatídica. La noche del 17 de septiembre, decidí grabar lo que escuchaba. Coloqué mi teléfono en la ventana y esperé. A las 12:15 comenzó. Primero un crujido largo, como concreto partiéndose. Luego, un estruendo que hizo vibrar los vidrios. Y entre todo, voces. Decenas, quizás cientos. Gritos que se solapaban. Nombres. Súplicas. Oraciones incompletas. Lo más perturbador fue escuchar un murmullo repetitivo junto a mi oído, aunque estaba solo. Ayúdame, ayúdame. Cuando revisé la grabación al día siguiente, el archivo estaba vacío. No había sonido alguno, solo silencio. Como si lo que escuché no perteneciera a este mundo. El 19 de septiembre me atreví a caminar hacia los edificios más antiguos de Nonoalco, Tlatelolco. El aire olía a polvo viejo y humedad. A cada paso, sentía que alguien me observaba desde las ventanas oscuras. Y entonces lo vi, un grupo de personas parado frente a una torre derruida, inmóviles, con la ropa cubierta de polvo. Sus ojos me miraban fijo, pero no tenían brillo. Eran huecos, apagados. Parpadeé, y ya no estaban. Volví corriendo, pero al cruzar el pasillo del tercer piso, me detuvo un ruido metálico. Cadenas arrastrándose. Segundos después, escuché un portazo violento. Las luces se apagaron todas al mismo tiempo, y en la penumbra apareció la silueta de una mujer con el cabello enredado y las manos ensangrentadas. Estaba frente a mí, pero su boca no se movía. Aún así, escuché en mi cabeza su voz. Tú también vas a quedarte aquí. No recuerdo cómo logré salir. Solo sé que desperté en la banqueta, con los vecinos sacudiéndome. Dicen que me encontraron inconsciente, con los ojos abiertos y la piel helada.
Desde entonces, no puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar esos lamentos, esas cadenas, esas voces que nunca dejaron Tlatelolco. Yo sé que la ciudad siguió adelante, que los edificios se reconstruyeron y que la vida continuó. Pero también sé que hay algo que se quedó atrapado bajo los escombros de 1985, algo que no entiende que ya no pertenece a este mundo. Los que vivimos aquí lo sabemos. Tlatelolco no es un conjunto habitacional, es un cementerio vertical, donde las almas repiten una y otra vez el instante de su muerte, condenadas a gritar por ayuda que nunca llegará. Y lo peor es que, mientras escribo esto, sé que llegará el próximo 19 de septiembre, y sé que cuando el reloj marque la medianoche, ellos volverán a caminar entre nosotros. Y esta vez, puede que no me dejen salir. Las historias que acabas de escuchar no son invenciones fáciles de borrar. Son ecos de una tragedia que marcó a toda una nación. 40 años después, los testigos siguen hablando de voces que se niegan a apagarse, de sombras que continúan caminando entre nosotros, como si el 19 de septiembre de 1985 nunca hubiera terminado. Mientras la ciudad sigue su curso, esos relatos permanecen, recordándonos que hay un México oculto bajo la superficie, un México de fantasmas y memorias que no descansan. Lo que escuchaste hoy es apenas una fracción de lo que se murmura en las calles, en las ruinas, en los sueños de quienes aún sienten que no están solos. Esto es El Culto al Relato. Hasta la próxima pesadilla.